Hola, muy buenas tardes. Es un placer saludarles a todos ustedes hoy, 8 de septiembre del 2025, aquí en los espacios de la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica, en nuestro diplomado virtual, Integración Sensorial enfocado en autismo y TDAH. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Les deseamos pues un buen inicio de semana y vamos a trabajar para que podamos ir avanzando en nuestras actividades. El sábado estábamos platicando acerca de nuestro módulo número 2, en el cual nos acercábamos y estábamos describiendo lo que es la integración sensorial y sus etapas o fases. Entonces, hoy pues tenemos que continuar para poder ir incorporando otros temas para ir ampliando lo que sería entonces la integración sensorial. Y para ello, pues vamos a escuchar una entrevista de Top Doctors acerca del papel de la integración, del procesamiento sensorial en el desarrollo de la comunicación, en la alimentación, en el comportamiento, para que podamos tener un resumen ampliado de nuestra clase anterior y así ya entrar en materia para lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver, tenemos aquí al nieto de la señora Vicky, ¿verdad? Bueno, Vicky, ya tienes activo el audio, por favor, para que me puedas saludar tu ¿Me nieto. escucha? Sí. Papi, que la salude, que ya te puso el saluda a la maestra, pues. Hola. Hola, mi cielo, ¿cómo estás? Bien. Bien, ¿cómo te fue en la escuela hoy? Todavía no iba para la escuela. Dígale, el lunes comienzo clase. El lunes comienzo Ya el lunes clase. comienzan clase. Ay, qué bueno. Y ya debes tener tu mochila, debes tener ya todo tu lista escolar. ¿Ya tienes tus cuadernos, tus libros? Sí. Sí, ay, qué bueno, mi amor. Bueno, entonces, gracias por estar aquí y como siempre, cada día nos vamos a saludar. ¿Sí? Dígale. Okay. Chao. Chao, mi Chao. vida. Chao. Bueno, gracias, abuela Vicky. Bueno, entonces vamos a ver esta videoclase es una terapeuta ocupacional que nos va a hablar acerca de la integración sensorial para las distintas actividades de la vida diaria. Vamos a verlo y tomemos notas para la discusión. Bien, vimos entonces esta entrevista, este podcast acerca de lo que es la integración sensorial, o bien llamado el procesamiento sensorial, en el cual estamos haciendo una compilación de los elementos más importantes en cuanto a sus características. Ahora el turno es ver, por ejemplo, en el trastorno del procesamiento sensorial como una introducción a las alteraciones, que ya vamos a hablar de ellas, vamos a ver cómo estas alteraciones se pueden relacionar con el autismo. Porque hay los niños con autismo, las personas, los adolescentes, los adultos con autismo, tienen más del 95% de casos en los cuales ellos presentan alteraciones sensoriales. Pero también tenemos niños que no tienen TDAH, que no tienen autismo y presentan estas alteraciones. Vamos a ver cómo es el procesamiento sensorial, cómo se descubre la diferencia entre el autismo y aquellas alteraciones o trastornos relacionados con este procesamiento. Vamos a verlo para la discusión. Vamos entonces a ir incorporando esta información que hemos obtenido con este
los videos, el primer video de repaso y este informativo, para ir haciendo mayor énfasis en ir conociendo lo que serían las alteraciones de la integración o del procesamiento sensorial. Punto distintivo, y es que cuando hablamos de una alteración o un trastorno de procesamiento sensorial, es el cerebro el que tiene la información de procesar esta, y esta información que estamos recibiendo es lo que tiene nuestro entorno o bien nuestro cuerpo. Y cuando hay este tipo de alteraciones, es cuando el cerebro no puede procesarlo de manera apropiada. Por lo tanto, cuando hablamos de un trastorno del procesamiento sensorial, nos estamos refiriendo a condiciones neurológicas y por las cuales los niños no podrán adaptarse, ni se van a acostumbrar, y no pueden seguir el ritmo ni la intención del adulto que los rodea. El trastorno de procesamiento sensorial como entidad clínica no está contemplado en los manuales diagnósticos donde se destaca el trastorno del espectro autista y el TDAH, como por ejemplo el DSM-5 en su edición TR del 2022, quinta edición TR, y el CIEDI-11, que es la clasificación internacional estadística de enfermedades relacionadas con los problemas de salud de la Organización Mundial de la Salud. Pero lo que sí está claro que como no está clasificada como una entidad clínica en estos manuales, eso no quiere decir que el trastorno no esté estudiado. Claro que sí está estudiado, pero no se consigue en esto. Lo que sí incluye el manual es las problemáticas de esta entidad, pero asociado dentro del trastorno del espectro autista y del TDAH. Esto es bueno aclararlo para poder tener mejor conocimiento de lo que hablamos. En primer lugar, el trastorno de procesamiento sensorial puede afectar varios sentidos, uno o varios sentidos. Recuerden que nosotros habíamos platicado que el procesamiento sensorial es la capacidad que tiene el sistema nervioso de registrar, modular, interpretar y dar una respuesta adaptativa al medio. Cuando esto no se da, puede afectar o uno o varios sentidos. Por lo tanto, puede afectar la visión, la audición, el tacto, el olfato, el gusto, la propiocepción, la interocepción, el sistema vestibular, y siendo esto muy importante para el funcionamiento de la persona y sobre todo para la supervivencia. El trastorno de procesamiento sensorial, ¿qué lo caracteriza? Problemas en la cual yo voy a tener para poder organizar las sensaciones provenientes de mi cuerpo o de esos estímulos del medio ambiente. ¿Cómo se va a manifestar? Porque la persona va a tener muchas dificultades para desempeñarse en una o varias áreas de su cotidianidad. Así, quienes tienen este trastorno, dependiendo de ese umbral afectado, hay quienes se sienten bombardeados y muy afectados sensorialmente por la información y tienden a irritarse o evitarla, que serían las personas hipersensibles, los cuales tienen un umbral muy bajo. Otros, por el contrario, los que tienen un umbral muy alto, son los hiposensibles y son aquellos que no se sienten bombardeados porque esos estímulos ellos no los registran, no se dan cuenta y se muestran inclusive muy indiferentes, necesitando estímulos fuertes para poder notarlos. Los síntomas y los signos del procesamiento sensorial son diversos.
Le recordamos que una persona puede tener uno o varios sentidos alterados. Una persona, un niño, una persona, un adolescente, podrá tener varias alteraciones. No necesariamente va a tener una. Por eso hablamos de perfiles sensoriales. Vemos, por ejemplo, que en la parte visual puede recibir ciertas imágenes, colores, intensidad de la luz como estímulos demasiado desagradables para ellos. Y otros, por ejemplo, otra característica de la alteración del procesamiento visual es que tienen muchas dificultades para poder interpretar gestos y símbolos. Recuerden que las funciones del sistema visual les habíamos explicado la semana pasada y entre ellas está el poder reconocer el lenguaje no verbal, que es el corporal de las personas. Con respecto a lo auditivo, las personas que pueden tener síntomas y signos de procesamiento sensorial pueden manifestar reacciones desmedidas de rechazo ante ciertos sonidos, ante ciertos ruidos, aunque estos sean imperceptibles, que esa es una característica que quizá para nosotros no nos moleste, a ellos sí. Esto se mide, por ejemplo, como el volumen de un televisor. Si a usted le parece bien que el volumen esté en 12, una persona lo considera demasiado alto para su audición. O por el contrario, no reaccionar ante acontecimientos acústicos importantes, fuertes. Con respecto a el área táctil, pues en algunos casos ellos pueden presentar rechazo o desagrado ante el roce de la ropa, ciertas texturas, que lo toquen, que lo abracen. Y otros más bien son hiporreactivos, pueden mostrar más interés para la búsqueda del contacto y no le parecerá el roce de la ropa o las texturas desagradable. Con respecto a las características gustativas, estos niños pueden presentar rechazo hacia alimentos y estos alimentos los pueden rechazar por el color, por la textura, por el sabor. Hay algunos, por ejemplo, que ante ciertos alimentos que poco les gusta, comen muy poco o lo comen muy lentamente o por el contrario lo comen o comen todo y no se controlan porque necesitan ese tipo de estímulo gustativo. Con respecto al procesamiento vestibular, estos niños pueden tener a nivel vestibular problemas o dificultades en la motricidad fina y gruesa. Pueden presentar, por ejemplo, bajo tono muscular, problemas de coordinación, temor para subir o bajar las escaleras, o por el contrario, pueden ser niños que no perciben el peligro ante ciertas situaciones y se exponen, están en constante movimiento, se avientan de los muebles, se suben a los árboles, se avientan de los árboles. Son niños que son muy activos. Luego tenemos aquel niño que es el niño que tiene alteraciones de la propiocepción, en el cual no tiene la capacidad de sentir el dolor, no puede darse cuenta cómo está la posición de su cuerpo en el espacio. Luego tenemos otros signos que serían los signos extrasensoriales del trastorno, que no están relacionados directamente con los sentidos, sino con otros, como por ejemplo las alteraciones sensoriales pueden estar acompañadas de apatía o desinterés. Pueden haber problemas de comportamiento y de regulación emocional. La dificultad atencional es bastante evidente, por eso se presenta como comorbilidad con el trastorno de TDAH. Puede tener dificultades para dormir. Hay trastornos o desórdenes alimentarios con inflexibilidad mental. Ahora bien, dado que el trastorno del procesamiento sensorial se ha generado a través de un consenso clínico como una entidad clínica específica y que aparece en la primera infancia, pues ciertamente los niños cuentan con mayor validez que para los criterios clínicos que con los adultos.
Pero a pesar de ello, se cuenta con evidencia de que este trastorno sí prevalece en la etapa adulta, solo que el adulto no se va a comportar igual que un niño hiposensible o hipersensible, porque esta persona tendrá de cierta manera adaptaciones o comportamientos acordes con su edad y su madurez. ¿Cómo se hace el diagnóstico del trastorno de procesamiento sensorial? Pues bien, el diagnóstico se observa primero cuando es muy evidente que ese grado de alteración del procesamiento sensorial impacta en la vida de la persona. Tanto le impacta que no puede sobrellevarlo de una manera adaptativa, ni en la escuela, ni en el hogar, ni cualquier otro lugar donde él esté. Y en esos casos hablamos más de esta alteración en el procesamiento sensorial. Este impacto en la vida de la persona le va a traer también como consecuencia que le dificulte el desarrollo de otras habilidades, las habilidades comunicativas, las habilidades sociales, dificultades para aprender, las dificultades para la regulación de las emociones, entre muchas otras circunstancias. Para el diagnóstico, se deben observar cuáles serían estas dificultades, qué tan intensas son y cómo interfieren en la rutina diaria. Cómo se da esta situación en los diferentes contextos, por eso se investigan los diferentes contextos, y entre otras, recabar información de antecedentes de la niñez, antecedentes personales y familiares con respecto a ello. El trastorno puede ser diagnosticado porque se ve, recuerden que si hay un desarrollo sensorio-motor, entonces evidentemente al haber un trastorno de procesamiento sensorial, pues se puede ver en los primeros meses de vida. Y como categoría diagnóstica, se ha utilizado una clasificación con base a la etapa o la fase en que está alterado. Observemos que el trastorno del procesamiento sensorial tiene 3 modalidades clínicas o categorías clínicas y que dependerá de la fase que esté alterada. Por ejemplo, en el trastorno de la modulación sensorial, tenemos que la falla está en el registro y en la modulación, que son las 2 primeras fases del procesamiento sensorial. ¿Qué características puede tener este tipo de trastorno? Ver el niño hipersensible o hiperresponsivo, el niño hiposensible, hiporresponsivo o el buscador sensorial. El segundo trastorno es el trastorno motor de base sensorial, en el cual se reconoce la dispraxia y los trastornos posturales. Aquí vemos que la alteración está en la discriminación y en la praxis. Por lo tanto, el trastorno de modulación, cuando afecta la fase de registro y la fase de modulación, las 2 primeras fases, esto tiene que ver con el estado de alerta. Eso lo hablamos en la clase anterior. Porque el trastorno motor tiene que ver con la planificación motriz. Y por último, y no menos importante, es el trastorno de discriminación sensorial, visual, auditivo, táctil, vestibular, propioceptivo, de gusto y olfato. Según las investigaciones y la evidencia nos dice que el trastorno de la modulación es mucho más frecuente encontrarlo en los niños con TDAH y con autismo. Eso no quiere decir que los demás no se presenten, pero la gran mayoría presenta este trastorno de modulación sensorial. Vamos a ver entonces estos tipos y subtipos del trastorno de procesamiento sensorial, los cuales se van a basar en el patrón de procesamiento sensorial de Winnie Dunn, autora de la prueba de perfil sensorial número 2. Estos subtipos se van a basar en el umbral y en la conducta. El umbral, por ejemplo,
lo podemos tener un umbral alto, que sería el hiposensible, y un umbral bajo, que sería el hipersensible. Y la conducta puede ser tanto pasiva como activa. Vemos entonces que muchas veces la pasiva es una respuesta inadecuada, una respuesta que no está acorde con la situación, y la activa es cuando el niño tiene una respuesta en función de protegerse, de alejarse de ese estímulo que le hace mal. Y se refleja en las distintas áreas sensoriales, como por ejemplo la auditiva, la táctil, la vestibular, la propioceptiva, la del planeamiento, la planeación motora, tono muscular y atención. Veamos cómo es la característica de un niño hipersensible o hiperresponsivo. El umbral es muy bajo. Quiere decir que si tiene un umbral bajo, la reactividad es alta a nivel sensorial, lo que los hace hipersensibles a los estímulos. Y dependiendo de las estrategias de autorregulación que empleen, podemos observar conductas como el niño cauteloso, el niño receloso, que tiene muchas conductas de evitación ante ciertos estímulos que le desagradan. Luego tenemos el tipo negativista, el desafiante, que es el niño que tiene un comportamiento más agresivo, un humor un poco más negativo ante ciertos estímulos. Vemos que el niño hipersensible es una persona que se ve afectada altamente por los estímulos. ¿Sí? Entonces, estos tipos de estímulos, dependiendo del sistema sensorial afectado, pueden ser incómodos, desagradable, doloroso, inclusive se le llama alodinia a aquellos estímulos que no son dolorosos, pero que se perciben como dolorosos y que pueden generar molestias, incluyendo las manifestaciones corporales que ellos sienten: mareo, náuseas, dolores de cabeza, entre otras manifestaciones corporales que llaman poderosamente la atención. O sea, no es cualquier cosa tener estas alteraciones. El niño hiposensible es un niño que es más, tiene un umbral, el hipersensible. Las características del hipersensible es que podemos ver que como puede tener problemas de coordinación, puede tener problemas de equilibrio, y entonces es el niño que tiende a lastimarse y a golpearse fácilmente, y es muy propenso a tener alta sensibilidad a estímulos. Por lo tanto, se desconcentra, pierde la atención y es muy propenso entonces a ser bastante alejado de lo que serían las actividades que requieren un foco, porque todo lo abruma. Ahora, con respecto al niño hiposensible, ya el umbral aquí es diferente. Un niño hiposensible tendrá un umbral mucho más alto. Esto quiere decir que son proclives a necesitar mayores sensaciones, como por ejemplo el ruido. Necesitarán mayores ruidos, necesitarán ropa ajustada, peso extra en ellos. El niño hiposensible va a tener mayor pasividad de lo habitual. Entonces, el niño va a necesitar mayor cantidad de estímulos, y no solamente la cantidad, sino también la intensidad para poder iniciar una actividad, porque ellos, como no captan, como no muestran la capacidad para poder recibir la información, entonces son más hiporreactivos o más distraídos. En algunos niños podemos ver que para algunos estímulos son, aunque puedan ser imperceptibles, muchas veces ellos están mucho más inquietos. En algunos casos ellos buscan, por ejemplo, si están estimulados y ven que ese estímulo no es suficiente,
ellos buscan más sensaciones. Entonces, son personas que necesitan música a todo volumen, luces muy brillantes, estar en actividades donde se necesite actividades de alto impacto, de riesgo, y necesita estar emitir sonido, estar cantando, digamos que tiene que estar en constante movimiento cuando ve que el estímulo no es suficiente para él. Este hiposensible tiene alguna característica que es de baja sensibilidad al dolor. Quiere decir que ante golpes, caídas o heridas, a pesar de que son graves y hay que tener cuidado, ellos no reaccionan como si fueran dolorosos. Y luego tenemos el buscador sensorial. Este buscador sensorial es más bien de baja reactividad, al igual que el hipersensible. Pero su estrategia de regulación es más bien demasiado activa. Tienen por objeto estar aumentando la intensidad del registro. Entonces vemos este niño que es demasiado impulsivo, demasiado desorganizado. Son personas que necesitan novedad sensorial. Entonces necesitan más bien estímulos muy intensos para contrarrestar esa baja sensibilidad y poder regularse. Ahora bien, ¿qué recomendaciones o qué herramientas son las que se pueden desarrollar tanto en el ámbito del hogar como en el ámbito de la escuela? Que por cierto, las estrategias las vamos a ver en nuestra masterclass, que es solamente y exclusivo para nuestra clase VIP del último día del diplomado, que esto sería el próximo sábado, que es la clase VIP. Vamos a ver algunas herramientas, como por ejemplo, si la persona es sensible al ruido, entonces esta persona si es hipersensible, él no se va a adaptar al ruido. Eso es mentira de que se va a acostumbrar, porque es una alteración neurológica y por lo tanto necesitará un audífono llamado cancelador de ruido o bloqueador de ruido, que elimina ciertas frecuencias, porque ese tipo de cancelador bloquea, captura el ruido y lo bloquea. Y entonces crea una frecuencia contraria, de tal manera que no ingrese al sistema auditivo. Ellos necesitan este tipo de apoyos. Porque es que muchos maestros preguntan que cómo apoyamos a los niños con hipersensibilidad en el ruido, que es mejor que se acostumbren. Cosas por el estilo, uno le escucha a ciertas personas que desconocen de estas circunstancias. Ahora, aquellos niños, por ejemplo, que son hiposensibles y que ellos les va mucho mejor tener pesos, tener ropa apretadita, sabiendo de su perfil, se les puede mucho ayudar a la hora de dormir para que esté regulado, para que esté tranquilo, pues se les recomienda prendas de vestir apretadas, tensas, o que se les coloque alguna almohada, alguna cobijita que tenga peso añadido. Solo que es el terapeuta ocupacional especialista en integración sensorial quien nos tiene que dar la recomendación del tipo de peso que debe tener el niño, porque eso no se puede inventar ni se puede jugar con eso. Es el terapeuta ocupacional, conociendo este perfil sensorial, el que puede recomendar el tipo de peso y cuánto colocarle de peso. Aquel niño, por ejemplo, que tiene problemas de hipersensibilidad táctil, pues una persona que necesita una ropa ligera. No le podemos colocar, por ejemplo, pantalones o pants que tengan elásticas. No podemos dejarle las etiquetas, y hay que preferir ropa que no sea incómoda, una ropa de hilo, suave, no plástico, incluyendo la ropa interior, los calcetines, porque cuando tenemos elástica, eso molesta, eso les quema. Por eso les irrita cuando los obligan a ponerse algo que realmente los quema. Luego tenemos aquellos niños que más bien, por el contrario, necesitan mucha estimulación visual porque más bien son como hiposensibles, entonces uno los apoya brindándole mayor estimulación. Se les recomiendan entonces tener habitaciones brillantes con luces de colores cambiantes, al igual que la decoración, ¿no?
Pero esto se decide siempre y cuando se tenga el perfil sensorial del niño. Por otro lado, tenemos la dieta sensorial. La dieta sensorial es aquella que se centra en necesidades específicas de la persona, que es elaborado como un programa por el terapeuta ocupacional con especialidad en integración sensorial, que le puede ayudar a aumentar un poco la exposición sensorial de manera gradual para mejorar un poco la tolerancia. Eso no quiere decir que se van a acostumbrar, pero al menos se les ayuda a tolerar. Hay circunstancias en las cuales ellos no toleran. Y eso también tiene que aceptarse. La dieta sensorial no es comida, no es darle alimento, aunque puede incluir actividades que incluyan comida y hábitos alimentarios por su restricción. Adicional a esto, también los niños tienen que recibir asesoramiento clínico, psicoeducativo, por sus necesidades sensoriales individuales. Sobre todo porque estos niños con trastorno en el procesamiento sensorial tienen mucha desregulación emocional. Entonces, la psicoterapia con herramientas y estrategias para mejorar las emociones son fundamentales. Y los psicoterapeutas son los que tienen este desafío para poder sobrellevar y hacerle sobrellevar no solamente a él, sino al núcleo familiar, estos grandes desafíos que tienen con respecto a al trastorno del procesamiento sensorial. Vamos a habilitar el chat. Voy a dejarlo habilitado para que puedan incorporar las dudas y sus preguntas mientras avanzamos en nuestro tema. El segundo trastorno que vamos a ver es el de la dispraxia. Vamos a colocar y vamos a saber lo que es la dispraxia, porque los niños dispráxicos tienen un trastorno motor de base sensorial. Y estará afectado tanto la motricidad gruesa como la motricidad. Vemos en ellos de manera que llama mucho la atención que esta dificultad que tienen para poder controlar su cuerpo, para poder aprender a leer, para escribir. Y esto le trae muchos problemas a nivel del movimiento y el control de sus emociones. Muy baja autoestima. Y para ello, pues vamos a ver cuáles son las características de la dispraxia, que es el segundo subtipo clínico del trastorno de procesamiento sensorial. Muy bien, a continuación les voy a colocar algunos casos prácticos que vamos a mostrar en estas actividades para que ustedes observen ciertas características. Les recordamos que el chat está habilitado, se habilitó para preguntas y para inquietudes. Entonces lo volvimos a cerrar porque después de una hora de clase, pues empezaron a saludar. Entonces, si esa era la duda o la pregunta, pues entonces mantenemos el chat cerrado para que podamos trabajar con tranquilidad. Ya después de estos casos prácticos abrimos la discusión y esperemos que se puedan ingresar preguntas oportunas, comentarios que tengan que ver con el tema y dudas que ustedes quieran esclarecer. Bien, hemos visto entonces estos tres casos de alteraciones sensoriales y las recomendaciones para trabajar con niños con diferentes condiciones. Como se darán cuenta, a los niños, pues, todo lo contrario de lo que se piensa es donde nosotros tenemos que apoyarlos. Entonces, un niño demasiado movido, no le vamos a pedir que se quede quieto, que se calle, que no moleste, porque eso va a ser difícil, sino más bien darle oportunidades para que él pueda regularse
brindándole movimiento. Entonces, las alteraciones de procesamiento sensorial, no debemos olvidar, es aquellas dificultades para las cuales el cerebro tiene estas dificultades para recibir, interpretar y responder a la información sensorial. Recuerde que el sistema sensorial tiene 8 sentidos. Y recuerde que el trastorno del procesamiento sensorial tiene 3 subtipos clínicos. El de modulación, que se manifiesta con reacciones excesivas a los estímulos, como es el hipersensible. El que tiene reacciones insuficientes, como es el hiposensible, y el buscador sensorial. Este trastorno de la modulación sensorial es el más frecuente en la práctica clínica, seguido del segundo trastorno del procesamiento sensorial, como lo es la dispraxia y el trastorno de discriminación sensorial. Estas en conjunto pueden causar problemas de aprendizaje, de comportamiento y de adaptación, aunque y se asocia muy comúnmente al autismo y al TDAH, pero también puede ocurrir en otras condiciones, como por ejemplo, la prematuridad es una característica de un factor de riesgo para la presencia de estas alteraciones sensoriales. Entonces, pero los más afectados son las personas que tienen un trastorno del neurodesarrollo, como les mencionaba. Ellos, tanto el TDAH como el autismo, tienen mayor probabilidad de desarrollar estas alteraciones. Ahora bien, ¿cómo se detectan, pero se identifican y se evalúan? Sobre todo porque los que trabajamos en el área de neurodesarrollo las podemos detectar. El terapista ocupacional con formación y experiencia en integración sensorial utilizará pruebas de rendimiento, cuestionario para padres o cuidadores, observaciones estructuradas en el entorno de la persona. Y porque el terapista ocupacional manejará el diseño de una intervención que sea adecuada a la persona, porque no todas las estrategias son iguales para todos, tienen que ser distintas, porque son procesamientos, son alteraciones de procesamiento sensorial, claro está, pero cada persona la percibe diferente. Ahora, también es importante mencionar que estas alteraciones en el procesamiento sensorial da la presencia de rabietas, intolerancia a la frustración, que podría apuntar mucho entonces a cómo, al problema en el cual ellos presentan para poder procesar esta estimulación sensorial, ¿no? Entonces, es muy desconcertante verlos, sobre todo porque observamos en ellos que el niño puede tener o aversión inusual al ruido, a la luz, a los zapatos, que lo sienten apretados, a la ropa que dicen que realmente le irrita, le quema la piel, y podría faltar esta falta de agilidad, problemas para subir escaleras, o si suben las escaleras son niños que lo hacen con demasiado temor, así como esas dificultades para poder sostener hasta el lápiz, abrocharse los botones, atarse las agujetas. Y es aún más desconcertante y alarmante para los padres cuando los niños muestran comportamientos extremos, como cuáles son gritar, si se mojan, si se ensucian, si hacen berrinches cuando tratas de vestirlos, cuando tratas de peinarlos, de cortarles las uñas, de cortarles el cabello. Tienen un umbral del dolor inusualmente muy raro, muy atípico. O es muy bajo, este umbral o es muy bajo, o muy alto. Generalmente ellos son niños que no perciben el dolor. Y por eso tenemos que tener fundamentalmente el cuidado con eso. Son niños que al caminar chocan paredes y chocan a las personas. Y pueden llevarse a la boca cosas que no son alimentos, como piedras, pinturas. Entonces, estos y muchos otros comportamientos atípicos, muchos, porque realmente cómo los conocemos a partir de la observación clínica.
a partir de lo que del comportamiento. Entonces, estos comportamientos atípicos son el reflejo del procesamiento sensorial alterado. Entonces, el diagnóstico lo tiene que ser realizado pues por un especialista. Primero porque un mal diagnóstico es un mal abordaje. Los problemas del procesamiento sensorial se consideran actualmente un síntoma del autismo. Eso lo vamos a ver en la clase de autismo. No se preocupen que lo vamos a ver. Y porque la mayoría de los niños y adultos con autismo tienen problemas sensoriales significativos. Sin embargo, la mayoría de los niños con problemas sensoriales pueden que no estén dentro del espectro. También hemos encontrado niños con hiperactividad, hemos encontrado niños con el trastorno obsesivo compulsivo y con otros retrasos en el desarrollo que no tienen ningún tipo de diagnóstico y que tienen estos problemas de procesamiento sensorial. Lo que los padres también suelen notar es el comportamiento inusual y los cambios bruscos de humor. Son casos perturbadores en muchas situaciones. A menudo es una reacción exagerada a un cambio del entorno, porque recuerden que las personas dentro del espectro tienen problemas con las transiciones y con los cambios, pero es una situación en la cual el niño al estar expuesto a ese estímulo, el cambio en la conducta y el comportamiento es radicalmente inexplicable, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer un estudiante que está en el primer grado, puede que le vaya bien en un ambiente tranquilo, con un adulto tranquilo, pero en cuanto usted le coloque ese niño, por ejemplo, en un supermercado lleno de gente con sobreestimulación visual, auditiva, y él podría agregarle entonces ingredientes como las personas hablándole, la mamá hablándole. Entonces aquí son el mejor ingrediente para un berrinche extremo, aterrador en ellos. Y las rabietas de estos niños son tan intensas, tan prolongadas, tan imposibles de parar una vez que han comenzado, que simplemente no se les puede ignorar. Entonces, muchas de las respuestas que vemos con los niños es huir. Si un niño sale corriendo del área de juegos de un parque, del estacionamiento o del propio aula de clase, sin importarle el peligro, considere esto una señal de alerta de que él se está alejando de algo que le molesta, que le perturba y que no tiene la capacidad de expresar. Huir hacia un ambiente o hacia otro espacio que calme su situación es lo que más observamos. O por ejemplo, un niño que podría tornarse agresivo cuando está experimentando una sobrecarga sensorial. Entonces, no es que él sea violento, sino que tiene una sobrecarga sensorial en donde muchos niños no tienen la capacidad de expresar lo que están sintiendo y tienen este tipo de respuesta de lucha o de huida con cierta agresividad. Se sabe, por ejemplo, que algunos niños dentro del espectro tienden a deambular, ¿no? Y una teoría es que, por ejemplo, ellos buscan, hay algunos niños que buscan el agua, ¿no? Ver cómo tocarla o estar cerca del agua. Se dice, en algunos casos, que estos niños dicen que el agua o estar cerca del agua les brinda un poco de confort de las sensaciones sensoriales, ¿no? Hay algunos niños que en la autorregulación no es buena y, por ejemplo, tienen la necesidad de relajarse buscando otras actividades que muchas veces el adulto no comprende del por qué tiene que hacer. Es importante recordar que los problemas del procesamiento sensorial fueron identificados por primera vez por la terapeuta ocupacional, la doctora Jane Eyre, en la década de los 70. La doctora Eyre introdujo la idea
de que hay cerebros de ciertas personas que no pueden hacer lo que la mayoría de nosotros damos por sentado. Procesar la información que se capta a través de los sentidos, no de los 8, porque recuerde que nosotros no podemos controlar el octavo, que sería el interoceptivo, para proporcionar una imagen clara de lo que me está sucediendo. Junto con el tacto, la audición, el gusto, el olfato, la vista, Jane Eyre dice que son órganos internos y de la conciencia corporal tiene que ver con la propiocepción y el movimiento vestibular. Entonces, cuando el cerebro no puede organizar esta información que llega de manera simultánea, causa lo que llamamos un congestionamiento de tráfico en la cabeza, que es lo que ella habla de que el sistema sensorial es como un policía de tránsito. Entonces, cuando este policía de tránsito no puede gestionar, no puede redireccionar estos estímulos, entonces vemos estas alteraciones de índole sensorial. Y por eso que vemos que los problemas sensoriales afectan de tal manera al niño que el comportamiento es mal interpretado por quien está a su alrededor. Entonces, si tenemos niños hipersensibles a ciertas sensaciones, no solo es probable que el niño esté ansioso o que el niño esté irritable, incluso enojado o temeroso. También es probable que sea exigente o hipersensible. Se apresura porque se siente ansioso, se siente demasiado estimulado y no está utilizando entonces su función ejecutiva de regularse. Tienen problemas para planificar y para organizar. Por ende, puede haber torpeza motriz. Entonces, el trastorno de procesamiento sensorial es abordado por el terapeuta ocupacional que tiene formación en integración sensorial, no cualquier otra persona. Solamente el terapeuta ocupacional es el que puede aplicar este tipo de intervención terapéutica. El terapeuta ocupacional es aquella persona que estará capacitada para poder hacer distintos cuestionarios y pruebas, como por ejemplo el perfil sensorial número 2. El perfil sensorial número 2 de Winnie Dunn lo tenemos en nuestra biblioteca virtual y que por cierto, este perfil sensorial es el que nosotros vamos a explicar en nuestra clase Masterclass del día sábado, que es la clase VIP, porque el día viernes es nuestra última clase abierta al público. Entonces aquí vamos a tener, aquí tenemos para las personas que adquieran el material, vamos a tener el manual del perfil sensorial, ahí está, con con la guía de preguntas del perfil sensorial. Por lo tanto, en nuestra clase vamos a enseñar cómo yo lo aplico, cuáles son las estrategias para su interpretación. Como yo siempre digo en mis clases, cualquiera puede aplicar pruebas, pero no cualquiera la interpreta. Porque eso es como clavar un clavito en una pared. Pero el tener experiencia clínica marca la diferencia. Porque una persona que no tenga experiencia en neurodesarrollo y su trastorno, que no tenga experiencia clínica en el área de neurodesarrollo y del área de alteraciones sensoriales, tenga por seguro que no va a nutrir la exploración. Recuerde que el procesamiento sensorial a partir de la prueba necesita ser acreditada. Por lo tanto, la persona tiene que tener una cédula profesional que le permita hacer informes clínicos y poder acreditarlos. Entonces, no cualquiera puede interpretar y dar respuesta. Entonces, lo recomendable es que sean profesionales que tengan la experiencia clínica, y para ello nosotros vamos a entrenarlos para que ustedes puedan observar cómo se detecta o cómo se hace el perfil sensorial, ¿verdad?
porque aquí lo importante es que se pueda aplicar si los profesionales que tienen experiencia se pueden preparar. Sobre todo los educadores que están en educación especial, los psicólogos clínicos, las personas, por ejemplo, me están preguntando, los psicopedagogos tienen que tener experiencia clínica para poder aplicar la prueba. Porque el psicopedagogo tiene que tener experiencia clínica cuando tienen el área clínica de la psicopedagogía. Clínica en el sentido de que manejan niños que pueden explorar, que pueden intervenir. Entonces, para la clase de nuestro masterclass, vamos a dar las recomendaciones para poder, de cómo aplicar y cómo se podría ver la interpretación de las alteraciones sensoriales a través del perfil sensorial número 2 de Winnie Dunn de la editorial Pearson, donde tenemos el manual completo de editorial Pearson en PDF. Muy bien, ya para esta hora vamos a darnos un receso y en breve, cuando regresemos, vamos a hablar acerca de otras características que tienen que ver con las alteraciones sensoriales y la conducta. Ya regresamos. Muy bien, estamos de regreso de nuestra pausa activa y vamos en este segmento final a tomar algunos elementos importantes de lo que sería el trastorno del procesamiento sensorial y cómo ir detectando en el hogar. Estas son algunas recomendaciones eh, de, de observaciones conductuales para que se observen como señales de alarma que motivarían al cuidador o al familiar a solicitar valoración especializada para poder estabilizar el entorno en donde la persona está. Desde el punto de vista de la integración sensorial, a partir de la terapia se tiene que entender que la persona no cambia y por tanto quien tiene que cambiar es el entorno y la actividad o la ocupación de quien tiene el trastorno del procesamiento sensorial. No es como los maestros dicen que el niño pues tiene que acostumbrarse, tiene que adaptarse sin ningún tipo de miramiento. No, todo lo contrario. Tenemos que ajustar. Entonces, ¿qué sería esto? ¿Es alta sensibilidad o desorden sensorial? ¿Qué es lo más conveniente para detectar los signos en este último segmento? Vamos a ver. Muy bien. Espero pues que hayan disfrutado de esta información que les brindamos hoy. Ya pues mañana iniciamos con el módulo de autismo y luego con el módulo de TDAH. Y así pues vamos a empezar a comprender desde los criterios clínicos de cada trastorno, cómo viven ellos los desafíos de las alteraciones sensoriales en su cotidianidad. Ay, aquí nos dice Alexandra, quisiera saber, después de todo lo visto, ¿qué sería considerado un estímulo fuerte? ¿Qué sería considerado un estímulo fuerte? Y en un ambiente educativo, ¿y cómo podemos ayudar a crear ambientes de regulación? Bueno, la primera pregunta se te la voy a contestar. La segunda, esa es las estrategias, la vamos a desarrollar en la masterclass del sábado. Un estímulo fuerte es aquel en el cual ellos tienen una intensidad en su percepción más intensa de lo normal, que para usted no es ningún estímulo fuerte. Entonces, por eso le decimos sobrecarga sensorial. Lo que tú dices estímulo fuerte es para ellos una sobrecarga sensorial.
que para la persona típica que no tiene ninguna alteración, no es bueno. Entonces, por ejemplo, eso fue lo que yo dije a Alexandra cuando dije, hay que compararlo con el volumen de un televisor, en el cual usted lo puede tener a 10 o a 12 y usted considera que está bien. Pero una persona hipersensible dice que ese volumen que usted tiene es demasiado alto y tiene que bajarlo. Si es una persona más bien hiposensible a nivel auditivo, en este caso, sería quien le dijera que tiene que tener un volumen a 50 para que lo pueda escuchar mejor, porque no le genera ningún estrés. Entonces eso es muy importante. Aquí nos dice Alexis que se llega a una similitud entre el tema sensorial con niños con síndrome de Down. Yo pienso que esto es una confusión, no es que hablamos de similitud. Vamos a repetirlo nuevamente. Lo del trastorno de procesamiento sensorial se da en niños que no tienen ningún trastorno del neurodesarrollo como autismo y TDAH. Se da en cualquier niño que tenga factores de riesgo. El síndrome de Down es discapacidad intelectual y los niños con discapacidad intelectual pueden tener trastorno de procesamiento sensorial. O sea, no es un tema aparte. Tiene que entenderse que no es un tema aparte. Son alteraciones del procesamiento sensorial que pueden o no pueden estar en una persona que tenga autismo. ¿Vale? Aquí nos tengo una pregunta que el niño corre por el consultorio. No sé cómo lo puedes controlar porque no lo conozco. Porque la cuestión, si, Milagro, si se entendió un poco todo el material que mostré hoy, yo pienso que, ¿cómo lo puede ayudar si no sabe por qué está corriendo por el consultorio? Esa es una buena pregunta. Usted misma no sabe por qué el niño corre, porque no conoce el perfil sensorial. Entonces, no podemos aplicar un tratamiento sin conocer cuál es la dolencia del paciente en este caso. Es muy importante saber si el niño es un niño que está ansioso, abrumado, o que es un niño más bien que tiene un comportamiento vestibular. Eso hay que detectar. Entonces, no lo puedo ayudar sin saber. Fernanda, una niña de 3 años de edad que se le pide posar con el pastel de cumpleaños para tomar fotos con los demás niños, reacciona enojándose y pegándose y dándose contra las paredes. ¿Qué será? No sé. No sé, porque no conozco el caso, no conozco la niña, ni sé qué le hicieron en el cumpleaños para que tenga una reacción. Ojalá yo tuviera una bolita de cristal para poderlo contestar, pero no, ni idea. Ni idea, porque cualquier cosa puede suceder para que un niño pueda comportarse. No, la cuestión es qué tal. Muy bien. Sarita nos dice que la sensibilidad auditiva y táctil. Bueno, entonces, si su hija tiene esa condición, debe tener un terapeuta ocupacional que tenga expertise en integración sensorial para que la niña se le puedan hacer adaptaciones por lo auditivo y también por lo táctil. O sea, que es una niña, por ejemplo, hoy les recomendé que las personas con hipersensibilidad auditiva tienen que tener un bloqueador de sonido. No pueden estar expuestos al ruido. Primero porque esos son situaciones en las cuales les genera mucha ansiedad, fobia social. Hay niños que, aunque ustedes no lo puedan creer, hay niños que les genera traumas cuando tienen experiencias sensoriales de sobrecarga. Son traumatizantes para ellos. Entonces son aquellos, por ejemplo, que no quieren regresar a la escuela, que no quieren estar con la persona con la cual vivió la experiencia. Son situaciones muy extremas. De todos modos, pues mañana vamos a ir comprendiendo un poquito mejor, porque ya mañana nos toca hablar de autismo. Ya que sabemos cuáles son las alteraciones sensoriales y cuál es su clasificación y por qué se dan, ahora vamos a ir hablando de lo que es el trastorno del espectro autista, la clasificación clínica, y ahí van a darse cuenta que dentro de los criterios clínicos está
que para está la presencia de alteraciones sensoriales. Está, pero no dice trastorno del procesamiento sensorial, cosa que aclaré hoy temprano antes de empezar. La APA y la Organización Mundial de la Salud no reconocen dentro de sus manuales el trastorno del procesamiento sensorial. Sí reconocen que el TDAH y el autismo tienen alteraciones sensoriales. Y donde muchas veces se trata de observar las alteraciones de cada, porque mucho afecta la conducta. También lo vamos a ver en TDAH. Cuando veamos TDAH, en los síntomas nucleares observamos el déficit de atención, la hiperactividad e impulsividad, pero mucho de su conducta también se tiene explicación de índole sensorial. Por eso a los niños TDAH se les debe hacer su evaluación sensorial y deben estar con un terapeuta ocupacional. Ángel nos dice, yo entiendo que se debe adecuar de a poco, pero en el caso de los niños que comen piedra, puede ser que la textura de la rudeza de los objetos. No, hijita, eso no explica que coman piedras porque es la textura de los objetos, sino porque son personas que tienen alteraciones sensoriales a nivel de la boca. Son sensoriales a nivel vocal. Entonces, ellos necesitan, son mordedores. Entonces, una cosa es que muerdan o que se lleven cosas a la boca y otra muy distinta es que se lo coman. Entonces, por eso se les dice que los niños hay que evaluarlos clínicamente. Hay un trastorno alimentario que se llama pica y es una persona que se come todo tipo de objetos que no sean alimentos. Eso es un trastorno alimentario. Por eso hay que hacer evaluaciones para hacer diagnósticos diferenciales. Entonces, aquí no estamos hablando de ese tipo no estamos hablando de restricción, caramba, de los intereses restringidos por texturas. Entonces al niño, la adaptación que hay que darles es como son mordedores, hay que colocarle mordedores. Bueno, aquí las personas con el procesamiento sensorial tienen un proceso de reflexión y de regulación. No entiendo la pregunta porque yo he pasado hoy, ¿qué hora es? 2 horas, casi 45 minutos dándoles material y explicándoles y que el trastorno de procesamiento sensorial es una alteración del sistema nervioso. No sé qué parte está la de la reflexión y regulación. Porque creo entonces que no quedó claro. Qué lástima, pero espero que para otros se haya quedado claro, ¿verdad? Estamos hablando de que es una alteración neurológica en el cual el sistema nervioso no puede registrar, modular ni interpretar los estímulos que tiene. Bueno, vamos a ver. Bueno, mañana entonces vamos a continuar a las 6:30 de la tarde hora Colombia, agradeciendo a todos ustedes su presencia aquí hoy. Ya mañana vamos a ir incorporando ya trastornos, ¿sí? Y vamos a ir explicando los comportamientos. Mañana vamos a reflexionar, sobre todo porque se tiene que observar que, bueno, mañana vamos a aprenderlo, que los niños dentro del espectro tienen muchas dificultades para decir lo que sienten, para expresar sus emociones y sus sentimientos, y entre ellas está el poder decir claramente lo que les enoja o lo que les molesta. Entonces mañana vamos a ver cómo la conducta y el comportamiento de ellos son el libro abierto para un diagnóstico y para una evaluación.
el comportamiento. Más que lo que dicen es lo que hacen. Nos vemos entonces mañana a las 6:30 de la tarde, hora Colombia. Ciertamente, sí, Ángela, Lina Coronado es nuestra asesora comercial y como nuestra asesora, ella es la encargada de brindar información acerca de cómo participar en nuestra masterclass y llevarte no solamente la certificación, sino todos los materiales. Nuestra masterclass va a ser la inducción para que ustedes puedan conocer cómo hacer un perfil sensorial y cómo establecer qué estrategias se pueden trabajar con los niños que tienen alteraciones en aprendizaje. Así es que el día de la masterclass es que vamos a darle recomendaciones de aquellas situaciones de pacientes o de niños que ustedes tienen. Que descansen y hasta mañana.